A continuación vamos a presentar el primer proyecto, que consiste en un contador de 0 a 255. Este proyecto fue realizado en una placa de Arduino Uno con un microcontrolador Atmega 328P. Lo primero que debemos hacer es incluir las librerías, la librería ABRIO y la Util Delay, que es la que nos va a ayudar a controlar el funcionamiento de los tiempos de interacción en las instrucciones. En el main principal seteamos los puertos, el puerto D como entradas y el puerto B como salidas. Dentro del ciclo while principal vamos a usar un for, en el que tendremos un contador que se inicializa en 0 y que va a funcionar siempre y cuando sea menor o igual a 255. En el puerto B haremos una comparación de i and 0x0f para asegurarse de que esté dentro del rango establecido. Y en la siguiente línea daremos la instrucción para que el contador siga avanzando. Finalmente damos un delay de 100 milisegundos que controlará el parpadeo de los LEDs. A continuación vamos a realizar el proyecto de la lectura del estado lógico del interruptor. Lo primero que necesitamos son las librerías, en este caso abrio.h. Luego declaramos dos variables, a y b. Vamos a setear los puertos C y B como salidas y usar los cuatro primeros pines como salidas y los cuatro siguientes como entradas. Dentro del lazo while vamos a colocar en la variable A la entrada del pin C con los pines del puerto D y luego va a moverse 4 espacios a la derecha. Y finalmente desplegamos las salidas de las variables A y B. En este circuito vamos a indicar la operación lógica de multiplicación. Primero inicializamos la variable A, B y C, en donde B y C van a estar definidos como salida, y al puerto D los cuatro primeros como salida, es decir, del pin del 0 al 3, y los otros como entradas, es decir, del pin 4 al pin 7. Para la variable A va a leer el pin C, entonces va a coger los primeros 4 y de los últimos 4, y de ahí los muevo. En la variable C es donde vamos a realizar la operación lógica, que vamos a setear los valores resultantes de la multiplicación entre A y B. A continuación vamos a indicar cómo funciona el circuito. En este circuito vamos a indicar cuando los números ingresados sean mayor, menor, igual y sus salidas en los LEDs. Primero inicializamos las variables A y B, en donde definimos al puerto B como salida, al puerto D los primeros 4 como salida, es decir, el pin del 0 al 3, y los otros como entradas del 4 al 7. Para el puerto C lo definimos como entrada, y para activar el pull up definimos que el port D sean los primeros 4, 1 y los demás 0, de tal forma que no tengamos que colocar resistencia a los dip switch y utilicemos las resistencias que vienen integradas en el microcontrolador.
La variable A va a leer el pin C, entonces va a coger los primeros 4 y de los últimos 4 y los va a mover. Y para las comparaciones A mayor que B, mando a prender el primero del puerto D y los otros apago. El port B apagado. Para A menor que B, prendo el 4 del B, apago port D. Y para A igual que B, el port B definimos 4 del port B y 4 del port D. Entonces espero 500 milisegundos y le mando a apagar. Y como está en el lazo while, vuelve a entrar al bucle y titilan todos. A continuación vamos a indicar cómo funciona el circuito.